Queridos colegas, es un placer para mí iniciar este ciclo que hemos denominado Conversando sobre el Derecho Civil Paraguayo, en lo que a lo largo de, esperemos sea una experiencia productiva, podamos tener con nosotros a referentes del mundo académico, judicial, profesional, siempre en el área del derecho civil y del derecho privado. Y la verdad que nos damos un gusto enorme al tener ni más ni menos que como primer invitado para este ciclo de conversaciones al doctor Eugenio Jiménez, eh, multifacético, profesional, muy conocido, un gran abogado, muy respetado de la plaza, profesor de Derecho Comercial, de Derecho Procesal en distintas facultades, actualmente ministro de la Corte Suprema del Paraguay, integrante de la Sala Civil. Los que conocemos su trayectoria profesional sabemos que realmente lo hizo por una vocación especial, porque no es precisamente desde el punto de vista patrimonial el mejor de los negocios que ha hecho el doctor Jiménez, pero bueno, viene de una larga familia muy importante en el Paraguay y seguramente eso tiene un valor muy, muy caro para los afectos. La idea de este conversatorio es, cualquiera sean los invitados, es hablar de derecho. Aquí no vamos a hablar de nada más, que quede bien claro. Me tomé unos minutos para hacer esta introducción, dado que es la primera de una serie de conversaciones, pero no resisto la tentación de hacerle solo, doctor Jiménez, una sola pregunta extrajurídica, porque como usted viene del mundo de los abogados, y de los abogados de pasillo, o sea, de los abogados completos, de los abogados de verdad, como le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Nos gustaría hacer una breve reflexión suya al entrar al Poder Judicial, ni más ni menos a la Corte. ¿Qué le llamó la atención para bien? O sea, ¿qué le sorprendió que no creía que era así? Y para ser elegante, digamos, ¿qué le llamó la atención un poquito menos bien de la realidad que se encontró? Bueno, antes que nada, un saludo muy afectuoso, Francisco, también para todos los que siguen esta edición. Desde luego, para mí siempre es un inmenso placer hablar de derecho y creo que tu pregunta preliminar también tiene que ver con el derecho. Así que también creo que se enmarca en lo jurídico. Bueno, lo que encontré sorpresivamente para bien fue el altísimo nivel de preparación jurídica de muchos de los relatores de la Corte Suprema de Justicia. Gente que llama la atención no solamente por su juventud, sino por ese conocimiento muy profundo del derecho. Y eso para mí ha sido de inmensa satisfacción, porque todos los que estamos en esto queremos que el nivel en general suba, que la calidad de la investigación jurídica y también de la administración de justicia, por supuesto, sea cada vez más alta, que presente mayores exigencias. Y en este caso me he encontrado, reitero, con gente de una altísima preparación, gente además que ya ha transitado por universidades norteamericanas como europeas, y no solamente transitado, sino obteniendo premios, incluso en algún caso de mejor egresado en Harvard, por ejemplo. Wow. Esa fue una sorpresa para mí, muy satisfactoria, y tengo que decir, tengo que confesar que si hay algo que verdaderamente me gusta de esta función, ese algo está constituido por las discusiones jurídicas que tenemos con mis relatores. Discusiones en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero realmente son apasionantes. Se nota que saben derecho, se nota que tienen argumentos para defender sus respectivas posiciones y en consecuencia, sin ninguna duda, eso fue lo que yo no me esperaba. Y desde el otro punto de vista, del inverso, todos me decían, ¿para qué te vas a la corte si estás trabajando bien en la profesión? ¿Para qué vas a meterte en un problema que vas a tener que soportar situaciones que no estás acostumbrado a soportar, y eso se va a dar todos los días?
creo que se equivocaron porque no se da todos los días, se da a cada momento. Y entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, el tener a algún componente de la prensa que te tenga entre los ojos, no estaba en mis planes, pero tampoco me molesta mucho, dicho sea de paso. Solamente que no Se sabía. entiende, se entiende. Entonces, esas son las cosas que puedo señalar así, pensando en voz alta, respecto de lo bueno y de lo no tan bueno. Porque también Bueno, quiero decir que la crítica no es que yo esté en contra de la crítica de ninguna manera. Lo que sí a veces inquieta un poco es que se hace una entrevista y uno dice A, pero se publica Z. bueno, Entonces, está bien. esas son cosas llamativas. Bueno, por lo menos aquí, doctor, eso no va a ocurrir, no se preocupe. Eh, Vamos al derecho, que es lo que en realidad a mí me convoca, porque las otras cosas, uno las escucha, pero yo no tendría el carácter para vivirlas. Yo creo que me pelearía con medio mundo en 5 minutos. Tener un carácter muy especial. Y lo digo no porque sea un carácter malo, sino porque hay que tener ciertas cualidades que no son para todos realmente. Bueno, todos conocemos que tiene usted obras destacadas en derecho procesal, en derecho comercial. Le voy hablando de profesor a profesor. eh, Creo que sus lecciones de derecho comercial son mejores que las lecciones de derecho procesal, me gustan mucho, pero las uso mucho. Pero me gustaría saber cuál área a usted es la que le gusta mucho. Si usted se tuviese que definir, yo soy profesor o soy estudioso de cuál es el área que a usted le define. Bueno, lo que ocurre es que sin entrar en profundidades respecto de especializaciones, son materias que yo siempre las complementé en la vida profesional, porque yo nunca me dediqué a ningún otro tema que no fuese el derecho civil y comercial. Y desde luego la forma de aplicar en los tribunales es mediante el derecho procesal, de modo que son cuestiones que para mí se incorporaron a mí en forma paralela. Y desde el punto de vista del derecho comercial, no hay ninguna duda que es la rama del derecho que regula una actividad que constituye una suerte de locomotora del mundo. Y sabemos todos que los países más desarrollados son aquellos que tienen una actividad económica y comercial también mucho más desarrollada. De modo Cierto. que ese es un tema que a mí me atrae mucho y además constituye un inmenso desafío, porque Yo es la tuve rama la del derecho quizás que más evolucione más rápidamente. Y quiero contar una anécdota. Cuando se agotó la primera edición de mi libro, el editor me preguntó si íbamos a reimprimir y le dije que me deje ver qué teníamos que mejorar o qué teníamos que incorporar, y me encontré con una enorme cantidad de cosas nuevas que casi dieron lugar a un libro nuevo. Y en este Sí, momento me entiendo. está pasando lo mismo con la tercera edición que está por salir. Ah, qué bien. Sí, es cierto que es muy, muy ágil los cambios. Hoy, sobre todo, las cosas cambian casi demasiado rápido. Entrando en materia, autor, eh, he observado yo, y lo destaco en el grupo con mucha satisfacción, que hay un cambio muy evidente, sin hacer juicios de valor del antes y el después, pero un cambio evidente en torno al tono en que las sentencias de la sala civil se están dictando. Hay un tono más nacional. O sea, cada vez tienen un estilo más propio y abandonan las fórmulas argentinas, sin decir que sean mejores o peores, pero son distintas. Me gustaría saber si esto es este cambio. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en sus últimas sentencias prácticamente ya no hay citas, por no decir que no hay, a sentencias de países extranjeros, y sin embargo hay muchas citas a las sentencias de la propia Corte, como utilizando el sistema de living case, o sea, recordando el caso donde ya se sentó una postura, cosa que antes no se veía, o incluso utilizando doctrina nacional. Y me gustaría saber si esto es una cosa personal o esto es algo que se ha conversado entre los integrantes de la sala como para darle ese nuevo tono, o es simplemente el recambio natural que se está produciendo. Bueno, ocurre que eso responde a una cuestión puramente objetiva. Hay que tener en cuenta que hasta la entrada en vigencia del Código Civil paraguayo, la doctrina nacional era escasísima.
era como que nadie quería escribir sobre una ley concebida en el extranjero. Claro. Y eso ha ido cambiando y últimamente muy rápidamente con la puesta en vigencia de nuestro Código Civil, que para destacar tiene muchas cosas muy diferentes al derecho argentino actual y en muchos casos se incurre en el error de hacer citas doctrinarias o jurisprudenciales argentinas que en realidad no se adecuan al derecho Así paraguayo. es. ¿Por qué? Porque se lee estos libros de la Argentina, que son riquísimos, por supuesto, pero tienen comentan una situación diferente. Así Y es. lo que ha ocurrido es que sin que haya un acuerdo entre los ministros de la Sala Civil, sin embargo, ese acuerdo es un poco tácito en el sentido de que somos conscientes de que ya tenemos elementos de juicio puramente paraguayos y que se adecuan totalmente a nuestra normativa, de modo que un poco automáticamente se va dando ese cambio al que haces referencia y que es totalmente real. Efectivamente, y muy saludable, por cierto, porque tiene un efecto de contagio muy rápido hacia los tribunales inferiores y hacia los abogados que se ven, en el buen sentido, obligados a estudiar. Eh, Vamos a entrar en algunas materias, digamos, polémicas, en el sentido de que ha sido sentencias con alguna disidencia, con algún intercambio de opiniones, o en la que ha habido, que ha provocado cierto ruido en el ambiente jurídico, en la mayoría de los casos en el buen sentido. En primer lugar, y me llama especialmente la atención porque es una posición que yo también milito, he observado en varios de sus votos que mantiene usted una posición, no sé si contraria, pero cautelosa respecto de la clasificación de las obligaciones de medio y resultado. Si nos pudiera comentar, obviamente dentro de los marcos que no entremos a preopinar, porque puede haber otros casos en el futuro, en lo puramente teórico, ¿cuál es su posición en lo puramente teórico respecto de estas obligaciones de medio y resultado? Bueno, desde mi punto de vista sucede lo que sigue. Esa es una creación puramente doctrinaria que si uno mira superficialmente la cuestión, hasta parece totalmente justificada, porque en algunos casos lo que se busca es una conducta diligente y en otro lado un resultado concreto. Pero si se profundiza un poco el análisis, se advierte de que la conducta por la conducta misma no sirve para nada, que siempre la conducta que se promete es con vistas a un resultado que puede ser un resultado incierto, pero siempre es un Totalmente de resultado acuerdo. perseguido. Entonces, no le encuentro la justificación a esa división, a esa escisión entre conducta y resultado. Y además da lugar en materia probatoria a una cuestión que también lleva a la conclusión respecto de la insuficiencia de seguir manteniendo esa disociación, porque se produce una suerte de inversión de la carga de la prueba en materia de obligaciones de medio, las denominadas obligaciones de medio, pero que finalmente otra vez tiene que rendirse a la realidad de la regla general del Código Civil en los casos que los propugnadores de la teoría llaman situaciones especiales o Claro. excepcionales. Entonces, creo que profundizando un poco la cuestión, no puede distinguirse de una manera absoluta entre obligaciones de medio y de resultado. En cualquier obligación de resultado, los medios son fundamentales y las obligaciones de medios existen para que se busque un resultado. De modo que Perfecto, para mí pero son cuestiones que van anexas.